Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices, estamos en Cotalent Lab, en La Pecera, y tenemos delante tres personas que se dedican al mundo de la legislación. Tres personas que vienen del gabinete Pérez Ortiz. Bueno, preséntate primero. Hola, mi nombre es Lorena, soy abogada y bueno, hoy queríamos un poco hablar, en mi caso, de los arrendamientos urbanos, porque los contratos de alquiler siempre han estado un poco en auge en cuanto a polémica y discusión, pero cada vez más son las personas que nos preguntan, sobre todo acerca de las... es un poltergeist. de los cambios legislativos que entraron en vigor en marzo de 2019. Siguiente. Hola, buenas tardes, pues yo soy María Victoria y bueno, yo hoy para empezar voy a hablar un poco sobre la incapacidad permanente y poder saber diferenciarlo de lo que es una incapacidad temporal, que hay un poco de problema a la hora de diferenciar una incapacidad temporal de una permanente, así como de lo que es una minusvalía. ¿Y? Hola, buenas tardes, yo soy Irene Murcia, también soy abogada y yo suelo tratar temas bancarios. Entonces me preguntaréis, ¿qué son temas bancarios? Pues las famosas cláusulas suelo, gastos de hipoteca o el tan conocido que está saliendo tanto en televisión, en prensa, que es el índice de referencia del IRPH. Entonces lo trataremos más adelante. Vale, a ver, ¿quién es la primera que va a empezar a tocar su tema? ¿Lorena? Yo, por ejemplo. Has dicho que vas a hablar de alquileres. De alquileres, sí. Estamos hablando, cualquiera que esté escuchando, a nivel nacional, a nivel regional, eso de los alquileres, que hay una normativa por autonomía o nacional. Bueno, en concreto la ley de arrendamientos urbanos que regula estos contratos de alquiler es regulación a nivel nacional, es decir, tiene aplicación aquí en Madrid. Entonces, ha habido determinadas novedades que pueden ser muy interesantes para los propietarios que tienen su vivienda en alquiler, y es que, bueno, antes ya existía el plazo de duración de 5 años como mínimo, después se rebajó a los 3 años de duración del alquiler, me refiero, cuando se hace un contrato de duración mínima, y ahora se ha vuelto a ampliar ese plazo a los 5 años. Esto es, cuando un propietario de una vivienda hace un contrato de alquiler y pregunta si al primer año resulta que no quiero seguir porque no me paga, porque no me gusta, o porque ahora tengo una persona que me paga más, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, en principio, es salvo determinadas condiciones que ahora lo comentaré también, en principio tiene que respetarse ese contrato durante 5 años. 5 años que establece también como novedad esta legislación en 2019, que se pueden prorrogar por otros 3 años más. Entonces, una vez transcurrido esos primeros 5 años, si no se quiere renovar, hay que comunicarlo de forma fehaciente. Cuando decimos de forma fehaciente, siempre recomendamos que sea por burofax. Por burofax, el certificado de contenido y acuse de recibo. Es decir, no le mando un WhatsApp para decirle no quiero que sigas el mes que viene en mi casa, porque eso no vale, no es válido, sino que tiene que comunicárselo al inquilino que no quiere prorrogar ese arrendamiento. Es diferente el caso de que no pague, porque hay determinadas causas que dan lugar a la extinción de un contrato de alquiler, y una de ellas es que no pague. Lo que pasa es que, claro, hay veces que dice, bueno, pues es que no paga, pero le estoy diciendo que se vaya y no se va. Bueno, pues si le está diciendo usted que no se vaya y no se va, hay que iniciar un procedimiento judicial para solicitar el desahucio, el lanzamiento, que se dice de forma formal, de la vivienda, y también se pueden reclamar en la misma demanda las cantidades que se deban. Hay una cuestión que siempre se habla. Cuando una persona deja de pagar, ¿el dueño tiene que seguir pagando la luz o eso es un bulo que anda por ahí? Bueno, luz, agua, lo que sea. Hay casos y casos, es decir, por ejemplo, normalmente cuando se alquila una vivienda, la luz y el agua se pone a nombre del inquilino. Es decir, el contrato, la persona que está de alquiler, si lo tiene puesto a su nombre, una vez que se va,
porque debe 200 euros. Bueno, pues la empresa de electricidad o la empresa de agua correspondiente le reclamará a esa persona y nosotros no seríamos, ese propietario no sería deudor de esta deuda porque el contrato habría estado a su nombre. En caso de que no se hubiera modificado esa titularidad y entonces, bueno, simplemente si no se paga, claro, estamos generando una deuda respecto a la empresa que después nos pueden reclamar. Lo que me comentas y lo que suele decir la gente va más por otra vía, y es porque se suele asimilar a que lo que muchas veces se plantea en una demanda o en el juicio es que no pago porque la vivienda no cumple con las condiciones necesarias porque me están echando, me han quitado la luz y eso quiere decir que me están echando. Y lo usan. Bueno, aquí habría que valorar el caso concreto, es decir, si yo pongo la demanda hoy, en febrero, y el agua deja de pagarse en, no sé, en junio, por ejemplo, pero mientras tanto esa persona sigue sin pagar, yo no le estoy coaccionando que no se vaya, es él, digamos, el primero que ha dejado de pagar. Sería un poco, es que depende del caso concreto, ya digo, si el alquiler se ha puesto también al cielagro a nombre del inquilino o sigue estando a nombre. Y la pregunta del millón, si el inquilino no paga, ¿el dueño cuando vuelve a contratar la luz tiene alguna penalización? A ver, aquí ya sí que no es una legislación a nivel nacional, sino que cada compañía y en cada sitio se actúa de una forma. Hay determinadas empresas en las que pagas el volverte a enganchar, digamos, y no tienes que volver a pagar la sanción o la deuda que haya, y sin embargo otras empresas sí que tienes que pagar la sanción. Ahí depende de la compañía y, por ejemplo, en nuestra zona con el agua se puede hacer una cosa y con la luz es otra, pero bueno, eso no es una regulación que se establezca en la ley de arrendamientos urbanos, sino que ya eso es ir a la empresa y solicitarlo. A veces no se tiene que pagar esa sanción, pero dices, el nuevo enganche me cuesta 200 euros y se deben 100, pues prefiero pagar los 100 y seguir con el contrato que había previamente. Entonces, ya digo que ahí no hay una regulación específica, sino en cada sitio lo hacen de una forma. ¿Y ese tipo de contratos de alquiler es válido esa legislación para alquileres de casa, de locales, de naves o incluso de fincas? Digo, yo te alquilo una casa o un local o una finca y a los 3 meses no me están saliendo las cosas como quiero y tengo que decir, oye, mira, no puedo pagar, pues rompo el contrato. ¿Ahí tengo que pagar una indemnización al dueño? Si te vas antes de tiempo, pero me avisas con un mes de antelación, no hay que abonarlo. Es decir, yo puedo estar 2 años en la vivienda y decir, el mes que viene me voy, por circunstancias personales no tengo ni que justificarlo, yo no tengo que terminar de cumplirlo, salvo que estemos dentro de los primeros 6 meses. Entonces, si yo me voy al mes y yo he hecho un contrato por carácter de 1 año, por ejemplo, yo tengo que pagar los 6 primeros meses según establece la legislación. Y si el dueño me dice una excusa para querer echarme porque tiene alguien que le va a pagar más, ¿me tiene que indemnizar, me tiene que dejar hasta que encuentre otro sitio o me echa directamente? Pues en ese caso depende, como decía antes, que era lo que mencionaba un poco por encima, que normalmente hay que respetar el plazo de los 5 años, salvo que pueda justificar que la casa la necesita para sí mismo, para un familiar, como vivienda habitual. Es decir, yo tengo la casa, pero digo, bueno, pues es que a partir me ha surgido que mi hijo necesita la vivienda y la necesita para vivir, si yo lo puedo justificar, y va a ser para vivienda habitual. ¿Qué tipo de grado tiene que ser? ¿Primer grado? Según, porque puedo buscar un tataranieto por ahí perdido que es familiar de... Normalmente se habla de para sí mismo familiares de primer grado, ascendientes o descendientes. Pero eso sí que es muy importante, ya es una novedad muy importante de la ley que entró en vigor, bueno, de la modificación legislativa que entró en vigor el 6 de marzo del 2019, porque antes no se establecía esto, pero ahora lo que se dice es que si yo digo que te vayas porque necesito la casa, pero durante los 3 meses siguientes a decírtelo yo no la estoy usando, yo puedo, el inquilino me puede volver a solicitar entrar en la vivienda. Si yo no la he alojado, no he vivido en ella durante esos 3 meses, como he dicho. Un tema interesante. A ver, vamos a pasar. A ver, Menos mal que no grabo en directo, si no... a ver,
Bueno, pues yo voy a tratar un poco el tema de una incapacidad permanente. Primero, perdona, para los que no tenemos ni idea de qué es eso. Eso es lo que voy a explicar. Ah, vale. O sea, hay un poco de, no sé, gente que puede confundir una incapacidad temporal de una incapacidad permanente. Entonces, la distinción es clara. La incapacidad temporal es la baja. O sea, la baja porque has tenido un accidente, porque te has puesto malo, ya sea por una enfermedad común, ya sea por una enfermedad profesional, ya sea por un accidente en el trabajo o por un accidente fuera del trabajo, tú te coges la baja. Entonces, a través de esta baja hay gente que debido a esa enfermedad o debido a ese accidente le quedan unas secuelas. Después de haber estado en tratamiento, pues le queda algún tipo de impedimento, ya sea funcional. Entonces, en ese caso es cuando se puede acceder a una incapacidad permanente. La incapacidad permanente es lo que conocemos como le han jubilado con 40 años. O sea, eso quiere decir que hay varios tipos de incapacidad permanente. Entonces, hay un tipo que es la incapacidad permanente total, que en esta simplemente se te inhabilita para ejercer tu profesión habitual. Entonces, tú no puedes seguir desempeñando tu trabajo habitual. En el caso, por ejemplo, de que trabajes en el campo, pues ya no podrías trabajar de agricultor cogiendo productos agrícolas, sino que tendrías que dedicarte a otra rama. Por ejemplo, podría ser administrativo, pero no podría estar en el campo ejecutando unas labores físicas. A ver, un ejemplo. Tengo 53 años, me he hecho daño en los lumbares, me han salido varias hernias discales y no puedo trabajar en el campo. Pero tampoco hay un trabajo fuera del campo. Esa minusvalía que tengo que pasar a un tribunal médico para que me diga si es permanente, si no es permanente. Claro, es que cuando tú realizas una solicitud de incapacidad permanente, o sea, hay 4 tipos de incapacidad permanente y todos son permanentes, nada más que cada uno te inhabilita para una cosa, por así decirlo. Uno es para tu profesión habitual, otro es para todo tipo de trabajo. Entonces, tú cuando realizas una solicitud, tú realizas una solicitud genérica. Y una vez que tú pasas por el EBI, por el tribunal, por el equipo de valoración de incapacidades, este es el que dictamina, según tu historial clínico, qué tipo de incapacidad te corresponde a ti. Es decir, si tú por la enfermedad que tienes, el tipo de accidente que has sufrido, lo que sea, el tipo de secuelas que te quedan, puedes seguir desempeñando un trabajo o no. Básicamente lo que miran es eso, ¿puedes seguir trabajando o no? Entonces, si tú no puedes seguir trabajando, te pueden conceder una incapacidad permanente absoluta, que esta es la que te jubila anticipadamente, básicamente. No es revisable. Sí. ¿Sí es revisable? Sí es revisable. A ti te conceden una incapacidad, porque hoy en día pasa mucho, bueno, nos encontramos en una situación en la que todo el mundo intenta salir de alguna forma como puede, entonces hay mucha gente que recurre a una incapacidad permanente, consigue una absoluta, pero luego resulta que esa persona no estaba para una incapacidad permanente absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos, digamos, ahora se está llevando mucho el tema de detectives. Lo que se ve en televisión, eso es que me duele la espalda, pero de repente estoy cargando un saco de patatas. Claro, hay gente que tiene una incapacidad permanente absoluta por problemas de espalda y te lo encuentras que está haciendo montañismo, que está haciendo escalada, que hace maratones. A esa persona se lo pueden retirar. Y luego también está la opción de que tú mismo solicitas una revisión. Tú tienes una total, es decir, tú tienes solamente una prestación del 50% de tu base reguladora, porque no puedes desempeñar tu trabajo habitual, pero sí otro, y se te agrava tu situación, te surgen nuevas complicaciones, tú puedes solicitar una revisión para que comprueben si tú puedes acceder a una absoluta, es decir, si te puedes retirar ya del todo del trabajo. Para los empresarios, para los autónomos, ¿eso repercute en algo? Por ejemplo, yo tengo amistades que tienen cáncer. ¿Eso qué tipo de ayudas o bajas o...? Porque lo que se quejan es precisamente eso. A ver, es que el régimen de los autónomos es un régimen un poco más... da igual que sea el día del cáncer hoy, ¿no? Olvidado. Es un poco más olvidado y entonces, si tú, por ejemplo, tienes una empresa, eres autónomo y tú tienes una empresa, por ejemplo, como puede ocurrir en esta zona, tienes una empresa agrícola,
si a ti te conceden una incapacidad permanente, tú sigues siendo propietario de esa explotación agrícola. Entonces tú lo que no puedes es trabajar en tu explotación agrícola, pero tú sí puedes supervisar obviamente tus trabajadores y puedes gestionar tu empresa. Pero sí que menciono que en los autónomos, pues bueno, suele ser un poco más complicado, están un poco más desprotegidos, pero también, o sea, se le aplica lo mismo que a un empleado por cuenta ajena. Y la cuestión esta de soy autónomo y como soy autónomo puede ayudarme mi hijo, mi mujer, sin pagar nada. A ver, ¿Qué es lo que más se usa? es que ahí empezamos a entrar en un tipo de modalidad de contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que hay como No, pero me refiero, perdona, ya con caso esa de que estés discapacidad, incapacitado. pero yo no puedo ir porque, a ver, soy autónomo, tengo una discapacidad y ahora estoy con la gripe esta rara de los chinos. ¿Qué hago? ¿No tengo que cerrar el negocio o puedo mandar a mi mujer, mi hijo? A ver, lo que se suele hacer es poner a otra persona. Yo tengo una explotación agrícola, yo tengo una incapacidad, yo no puedo estar al mando. Tú puedes perfectamente delegar en otra persona. Pagando un previo contrato. Pues, hombre, es que ahí es donde entramos un poco ya es más en disputa. Es que cuando estamos hablando de familiares directos, ahí sí que entramos en una especialidad distinta de contrato. Ah, vale. Algo de, digamos, manga ancha tiene, para que no haya una multa. Cuando tú hablas, claro, o sea, es que pasa una cosa, que hay gente que directamente no contrata, y entonces pues luego hay una inspección y se da cuenta de que una persona está trabajando sin estar dada de alta. O sea, eso independientemente de que sea familia o de no sea familia. Si una persona va a trabajar, pues tiene que estar dada de alta. ¿Y si no estás de alta, se te pillan? Pues te pueden poner una sanción. Vale, porque al tengo fin y al dinero, cabo, pago la sanción tú y ya estás está. evadiendo. Es que, a ver, yo pago la sanción, tengo dinero y puedo pagar esa sanción, esa multa. Pero Y a la persona que está trabajando se le reconocerá el tiempo que ha estado trabajando. O sea, y no pasa nada más. Así son las leyes, es decir, si tengo dinero para pagar una sanción, me libro de todo, y si no tengo dinero me cae una multa de estas que me embarga la nómina, la cuenta y sí. todo. Joder, qué chollo. Esto de ser Sí. de Podemos y tener a alguien de esclavo Esto y es pagar así. la multa y ya está. Es un chollo, ¿eh? Es así. Es que me ha venido el caso de ese de Podemos que tenía una persona ilegal. No entiendo. Sí, por aquí Debería pasa ser... mucho. O sea, por aquí pasa mucho que contratan a inmigrantes que no tienen autorización para trabajar y luego los multan a lo mejor con 10.000 euros. Pero como tienen dinero se paga y ya está. Pues hay quien lo paga, si es una persona que tiene mucha finca y tiene dinero, lo paga y ya está, pero si es una persona que tiene un bar y va normal, económicamente, pues la persona se fastidia. ¿Y el que han pillado? ¿Cómo? Y al que han pillado sin contrato, sin esto, que no le puede cobrar, ¿le regularizan esos días o ese tiempo que ha estado? ¿O como no pagan no hay regularización? Si tú has estado, a ver, pero regularización en el tema laboral o en Sí, el tema... yo tengo un bar, Sí. acabas de decir, y tengo 3 personas trabajando sin contrato ni nada. Me ponen una multa de 10.000 euros, yo no la pago. Pero esos 3 trabajadores se regulariza el tiempo que han estado, Claro, aunque no pague. se hace con una inspección, pero es que entonces a ti en esa sanción también te incluyen el pago de las cotizaciones que has dejado de pagar. Sí, si no tengo para 10.000, ¿cómo voy a tener para más multas? Pues así es, pues tú tienes deudas con la seguridad social y ya está, ellos no tienen problema en embargarte. Vale, estamos hablando de discapacidades. ¿Qué más hablamos de ello? Vale, pues luego hay que tener en cuenta que hay mucha gente que confunde una incapacidad permanente, en la cual tú recibes una prestación en función de tu base reguladora, en función de cada tipo de incapacidad, pues se te aplica un porcentaje o se te aplica otro. La gente lo suele confundir con lo que es la minusvalía. O sea, la minusvalía es un reconocimiento que a ti se te hace, que te otorga ciertos beneficios, por ejemplo, beneficios fiscales, pero es independiente de una incapacidad permanente. Quiero decir, tú puedes tener una minusvalía sin tener una incapacidad permanente, como ocurre en la mayoría de los supuestos de personas que tienen una minusvalía reconocida. Son completamente independientes. Tú con una minusvalía no cobras una pensión, no cobras una prestación económica. Con una incapacidad permanente sí. Son 2 trámites muy distintos, porque se considera que tú con una incapacidad permanente
estamos hablando sobre tu capacidad o no de trabajar. La minusvalía es como un tipo de bonificación, beneficio que se le aplica a una persona que tiene algún tipo de enfermedad, pero que puede trabajar perfectamente. Vuelvo a Lorena. ¿En los alquileres también repercute el que tengan una discapacidad, digo, para si quieren alquilar un local, una finca, o esos son todos los contratos iguales? Porque yo sé que para empresas sí hay ciertas ayudas a partir de minusvalías. En cuanto a los alquileres, la regulación no prevé en este caso concreto la forma del contrato, me refiero en cuanto a la forma del contrato, no. Otra cosa es que a la hora de hacer un desahucio, por ejemplo, te encuentres con que la persona que vas a desahuciar tenga algún tipo de minusvalía o que esté, por ejemplo, en trámite porque haya solicitado una ayuda a servicios sociales, por ejemplo, y esté pendiente de una concesión de ayuda o de una vivienda por su discapacidad o por sus problemas, ¿no? Entonces, hay veces que se solicita o hay un informe positivo de servicios sociales en el que se indica que aconsejan suspender la fecha prevista para el lanzamiento, es decir, la fecha prevista para el desahucio, mientras que se resuelve esa situación. Hasta que desaparezca de la prensa, hablando claro. Bueno, hasta que se ponga otra nueva fecha, porque casi nunca en el primer intento del desahucio sí hay ese problema. Por ejemplo, no se echa a esa persona, se espera a que haya una vivienda adjudicada o lo que tiene en ese caso. Vamos a ir a por Victoria, a ver qué nos cuenta. Ah, Irene. Uy, qué lío. Victoria en el medio. Es la única que sé, Lorena. Y es porque chateo con ella. A decir, ¿vienes? No vienes, ya está. Irene. Bueno, yo soy Irene. Vale, pues yo, como he hablado antes, voy a hablar del tema bancarios, que es una cuestión que está tratada pero está un poco en el aire, porque me has preguntado tú ahora mismo que si de verdad lo devuelven, sí, que si de verdad los bancos están devolviendo. A ver, el dinero. Lo primero que me llama la atención es esas siglas raras que usan siempre. ¿Por qué no ponen la palabra entera? ¿Es una forma de despistar? ¿En la escritura del préstamo hipotecario? En todo. En todo, sí. Pues, por ejemplo, uno de los motivos por los que ahora mismo supuestamente se puede reclamar lo que he dicho anteriormente que iba a hablar, que es el IRPH, es una de esas cuestiones. La falta de transparencia. El banco te está imponiendo un tipo de interés que te están poniendo IRPH, pero en verdad el consumidor de calle que llega a la sucursal y pide que quiere comprar una vivienda y que le den un préstamo no sabe lo que significa IRPH. ¿Y qué significa? El IRPH pues es un índice oficial que el Banco de España tiene, aquí el Banco de España lo ha puesto. Es el segundo más utilizado después del Euribor. Entonces, esto es un tipo de interés que regula lo que tú vas a pagar todos los meses de préstamo hipotecario. ¿Y por qué esa falta de transparencia? Porque no es una cosa que sea de ahora. Eso de el Euribor, has comentado, yo cada vez que veo la televisión, el 0% Euribor, las cláusulas van a bajar, pero yo comentando con gente que tiene hipoteca, están siguiendo pagando igual. Exacto. Entonces dices, ¿qué tipo de engañabobos? Eso es lo que se reclama hoy en día. Tú llegas un día, le dices al de la sucursal que quieres pedir un préstamo hipotecario y ellos te dicen, pues te vamos a poner un préstamo con un interés variable y te ponen una cláusula techo, que por ejemplo a lo mejor es un 12, y una cláusula suelo, que es lo que estamos escuchando hoy en día, que a lo mejor es un 2, un 2,5. Te dicen, sí, tú vas a tener un interés máximo, o sea, mínimo de un 2%, te lo venden así. Claro, cuando el Euribor está más bajo de ese 2%, tú igualmente tienes que estar pagando el 2%. Entonces eso es una cláusula totalmente abusiva para el consumidor, puesto que te lo están vendiendo como algo bueno para ti. Y esto mismo está pasando con el IRPH, que es lo que ahora mismo estamos escuchando mucho en televisión. Ellos no te han dado la posibilidad de que tú elijas entre un índice de referencia de Euribor o de IRPH. Hay muchas bancos, cajas, sobre todo cajas, aunque el que más ha utilizado el IRPH ha sido CaixaBank. Ellos no te daban la opción de elegir, directamente te imponían un índice de referencia, interés variable y IRPH, sin decirte que este no era, o sea, que incluso a veces pagabas el doble que si tenías Euribor, un préstamo de Euribor. O sea, que se favorece
al banco, no al consumidor. Ellos no te han dado la opción de elegir. ¿De verdad trabajas en esto? Sí. ¿Alguna vez has tenido que pedir un crédito? ¿Un crédito? No, de momento, gracias, no. ¿Te imaginas la situación de que vas a ir a un banco que tú has denunciado, que estás llevando la cuenta? La cara que pueden poner diciendo, y esta es la que me está pidiendo el dinero. A ver, lo que pasa es que la sucursal de San Javier no saben si tú has demandado o no has demandado, porque como demandas a nivel regional, la competencia pues suele demandar pues a Cajamar, pero de Murcia Centro, no, pues no lo saben. Era por pillarte, ¿eh? Me gusta pillaros, porque aunque seáis jóvenes tenéis mucha profesionalidad. Y en este sentido los bancos, siendo tan joven, ¿no te has sentido un poquito... Tú no sabes de esto, esa prepotencia de esos bancos que la mayoría de ellos superan los 40, 50 años, sí. Y de repente viene una niñita, ¿no te has visto en esa situación? De momento no, de momento no, pero es verdad que te sientes, tú lo piensas en los clientes y dices, están desprotegidos totalmente, aparte que no les informan. Tú vas con tu incertidumbre que quieres comprarte una vivienda, pero todo lo que te pongan en el papel lo vas a firmar, se aprovechan de esa situación, de que necesitas el dinero. ¿Por qué nadie pide un abogado para precisamente evitar todo esto? Pues, ¿Falta de costumbre? ¿Pensamos que es carísimo o por qué? Cada vez es más utilizado, cada vez te llaman más como abogado para que vayas a notaría, que lleves ciertos trámites, porque uno de estas, en cuanto al préstamo hipotecario, hemos escuchado también lo de los gastos, nos estaban imponiendo todos los gastos al consumidor y sin embargo muchos de ellos los tenía que pagar el banco. Si eran para ellos, o sea, ellos por ejemplo buscan un tasador de una vivienda porque lo necesitan ellos, el consumidor no lo necesita, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? Llevamos muchísimos años pagando eso, el consumidor. ¿Y esos gastos quién los paga ahora? Ahora, pues ahora parece que si vas al banco pues intentan prácticamente, excepto el impuesto y parte de notaría, ya lo suelen pagar ellos, pero te estoy diciendo que hace unos meses atrás ibas, lo decía, mira, el Tribunal Supremo han dicho que es abusivo la cláusula y todavía te decían que lo sentían. Que sí, lo sentían, pero te lo cobran y ya está. Exactamente, que lo tenías que pagar, que luego a mí personalmente, por un familiar, yo fui a la caja y me dijeron, cuando yo le dije, mira, es que es una cláusula abusiva, no lo debéis de cobrar, no tengo que pagar notaría, gestoría, registro, tasación, cuando están diciendo que lo tenéis que pagar la mayoría de vosotros. Y todavía me decían, pero ¿qué puede hacer? Reclamarlo después. Pero claro, estamos hablando de que pueden pasar 2 años de aquí a que te lo devuelvan, mientras ellos han quedado con el dinero. Pero si tú reclamas, ¿se paraliza el préstamo? No. Es decir, tú puedes reclamar, conseguir el préstamo, tienes la casa y ya está. No, primero tú tienes que pagar todos tus gastos, porque si no, no vas a poder abrir no vas a poder ir a notaría y escriturar el préstamo hipotecario. Una vez esté hecho la escritura de préstamo, tú hayas comprado tu vivienda, cuando se puede reclamar esos gastos. Los gastos que suelen, ahora mismo lo que estamos pidiendo, parte proporcional, que la mitad la pague el banco y la otra mitad del cliente. ¿Y esto es retroactivo hasta cuántos años o es todo? Eso es un tema bastante debatido. En cuanto a los gastos de hipoteca, por ejemplo, se dice que se deben de reclamar de escrituras de 15 años para adelante. Pero sin embargo podemos hablar también de que podemos una escritura que esté cancelada. Por ejemplo, dicen que hay un plazo de 4 años para poder reclamar. Que yo he podido terminar mi hipoteca de pagarlo, pero si yo tengo cláusula abusiva en esa hipoteca o yo he pagado mis gastos y me sale rentable poder reclamar mediante un abogado, tú puedes ir perfectamente, tú tienes tus 4 años. Que hay muchos clientes que preguntan eso, esa situación, dicen, mira, es que yo en 2016 terminé de pagar mi préstamo, ¿puedo reclamar el dinero? Porque he visto en la tele de que se puede reclamar. Yo estaba pensando más atrás, 1990 y algo. Cuando estaba en pesetas todavía. Es demasiado pedir, porque hay gente que tiene hipotecas a 40, 50 años. A ver, puedes reclamarlo, pero a lo mejor no te interesa, porque antiguamente, o sea, era un dinero que ahora mismo a lo mejor no te interesa llegar a unos tribunales con ese dinero, a lo mejor
son 800 euros. En peseta antiguamente era bastante, pero ahora a lo mejor son 700, 800 euros. No te interesa llegar a un pleito, a una demanda, solicitando gastos cuando está un importe tan menor, porque tienes que llevar tanto abogado como procurador un procedimiento. Sois tres, cada cual una rama. ¿Os ha tocado en un mismo tema estar las tres? Por ejemplo, un alquiler con una minusvalía que lo quiere comprar al final. Es por enrevesar. No, todavía no, pero puede llegar la situación, ¿no? Pero sí que a lo mejor hemos tenido un desahucio que la otra parte, la parte demandada, está un poco, tiene problemas psicológicos. Estamos en la otra parte. Vale, vamos a ir ahora al principio. Lorena, ¿cuánto tiempo llevas con esta empresa como jefa? Porque cuando he preguntado quién habla, dicen Lorena, la jefa. ¿Te consideras jefa, amiga, compañera? No soy jefa. Somos compañeras. Eso es lo peor. La peor respuesta. A mí me dice un jefe que no es mi jefe y digo, uy, espérate que salga, verá la bronca que me va a echar. No, y además, bueno, llevo desde 2015. 2015. Sí. Sois jóvenes. Y he comentado antes, ¿os habéis visto que por la juventud no miren la experiencia que tenéis? Sí, a ver, yo llevo desde 2015 con el despacho. Anteriormente he estado trabajando en otros despachos, ¿no? Y bueno, muchas veces todo lo que para otra persona de 50 años, pues a lo mejor ya dan por hecho que lo sabes, tú a lo mejor lo sabes o sabes más porque lo has tratado ese tema más, porque no todos tratamos todos los temas, pero tú tienes que explicar 20 veces más que lo sabes. Pero por ser joven, por ser mujer... Por ambas cosas. Seguimos todavía con ese tópico. No, depende del tema. Quizás lo de ser mujer no lo noto tanto. Bueno, depende, ¿no? Depende. Pero sí que por lo de ser joven. O llegar a, no sé, en las vistas, en los juicios, que te ven joven y ya piensan que por eso vas a entrar y, bueno, esto lo tengo ganado, ¿no? La palmadita en la espalda de te voy a dar por todos lados, tú tranquila. Sí, lo que pasa es que muchas veces esa juventud lo que te hace es prepararte más, porque tienes que combatir y demostrarle a los demás que puedes y además puedes mejor, porque tienes más ganas todavía, ¿no? Victoria ha hecho un gesto así. Sí. A ver, explica. No, sí, porque suele pasar, pero ya no solo que te como que menosprecian muchas veces compañeros. O sea, porque al fin y al cabo, entre abogados son compañeros tuyos. Sí, pero una palabra es menosprecio y otra es falta de tacto. También hay que diferenciar. No, pero también te pueden llegar a menospreciar. Porque se sigue con ese tópico de ser mujer, de ser joven. Todo, o sea, eso es un factor que une esa. Yo pensé que era falta de tacto, no por ser mujer. No, pero a ti te ven y te dicen, bueno, esta es joven, esta acaba de salir, esta no tiene experiencia, esta no sabe nada. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que pasa es lo contrario. Es que cuando tú vas confiado es cuando te salen mal las cosas. Sale la leona, ¿no? Efectivamente, que si llega una persona que tenga 30 años más de experiencia que yo, claro, tiene 30 años más de experiencia, pero igual se relaja y no se lo prepara. De la misma forma que no se puede preparar una persona que como no tiene experiencia quiere hacerlo lo mejor posible. Pero ya no solo eso, sino que también puede llegar mucha gente a tu despacho y decirte, pero tú de verdad eres abogada, pero tú de verdad lo sabes, pues sí. Hay una cosa que sí, yo creo que es a favor de vosotras, joder, que sois más jóvenes. Yo he ido a abogados mayores y cuando he preguntado por una ley nueva ni siquiera la habían mirado ni la sabían. Entonces, en ese sentido, como tienen ya esa estabilidad, esa economía sacada, por eso digo, es a favor vuestro porque acabáis de salir y estáis empapando en todo lo que sale. Esa persona mayor muchas veces es lo que dices. Que por ese afán de que no te tomen por menos, al fin y al cabo hay muchos temas que te preparan mucho más que otra gente que se cree que como ya ha hecho de todo, pues se relaja y no va innovando. Y las leyes van cambiando. O conozco yo esta sala, sé cómo se mueve, haciendo 4 tonterías, aunque no tengo ni idea de qué va, porque sí he conocido algún abogado que parecía más un espectáculo de circo que la digamos, justicia.
Solo porque conocía al procurador, al juez, parecíamos un chanchullo entre amigos. ¿Eso os ha pasado también? ¿Ver esas miradas cómplices entre gente? Hombre, a ver, al fin y al cabo también lo que pasa es que si tú te dedicas a esta profesión, al fin y al cabo los que actúan, por así decirlo, son siempre los mismos. Entonces, al final acabas conociendo a la gente. Ya sabes de qué pie cojea, como se suele decir. Claro, cuando llegan y te dicen, ¿este juez bueno es malo? Pues bueno, pues depende de para quién sea, ¿no? Pero pues también sabes que cada persona tiene su criterio y también a la forma de las cosas de una manera o de otra, pero... ¿Y por ser mujeres hay que ir más arregladas, más femeninas, o hay que ir más abogado, más en plan traje y corbata y que parezca muy serio? ¿Qué prima más? No sé, yo es que creo que ese concepto ya no existe. O sea, te puede encontrar a una chica con una minifalda, que te puede encontrar una chica con un pantalón de traje y una chaqueta, o con unos vaqueros y unas deportivas. ¿Seguro? Sí. Acabas de decir que por ser mujeres así, por eso decía, si delante de esa gente tenéis que aparentar un poquito más de seriedad y más como abogados que como mujeres. No me pinto mucho, pero te voy a dar por todos lados porque soy mujer, muy preparada. Pero es que no tiene nada que ver que yo lleve unas deportivas, lleve un tacón o lleve una bailarina. Para ese tópico. Ser más seria o ser menos seria. O sea, eso hoy en día ya, o sea, antes sí que había como un protocolo, ¿no? Pero ahora no, además tú llegas, tú vas a un juicio y tú te pones tu toga y nadie sabe lo que llevas debajo. Por ejemplo. Vamos a ver qué dice Irene, que se codea con los banqueros. No, comparto su misma opinión. O sea, siempre dentro de un límite, porque vas a una sala y es oficial, ¿no? Entonces, dentro de un límite, cada abogado viste de una manera. Pero los abogados de bancos no suelen ser mucho más prepotentes, más altivos, más chulitos, hablando claro, porque hasta ahora han ganado siempre. Hasta ahora. Hace ya bastantes años que no están ganando. De todas formas, cualquier despacho puede colaborar con un banco. Los bancos suelen elegir, por ejemplo, si tiene algún juicio, alguna vista en Murcia, pues a lo mejor, aunque el banco sea de Málaga, pues se puede buscar a algún colaborador aquí en Murcia. Es decir, que los propios despachos como el nuestro, bueno, nuestro no, pero otros sí pueden colaborar con algún banco. Que son los abogados que ves por la calle, no son de las películas con los trajes de chaqueta. Bueno, también. En plan mafioso, que tienes un miedo tremendo. A ver, ¿cómo te va? No. ¿Cómo os puedo pillar para que tengáis una respuesta nula o callada? Estoy intentando pillaros de todas las maneras y nada. ¿Cómo os puedo hacer que os quedéis sin palabras? Un abogado, a ver. No lo sé. Al final, la profesión consiste en eso. Siempre tienes que entender una respuesta. Y la más correcta posible. Hablando de corrección, ¿os ha pasado eso de decir, uy, estoy a punto de pegar una hostia en la mesa porque ya estoy hasta los mismos? Intenta respirar varias veces y comportarte siempre. ¿Y funciona? Sí. En ti. Vamos a preguntar a Victoria, que me parece a mí que siempre más de una vez intenta ha pegado una relajarte. hostia a la mesa. Siempre intenta relajarte. Cada uno en su profesión. Una persona que está en un supermercado y viene un cliente, a lo mejor también intenta dar un golpe. A ver, Victoria. A ver, no, pero es que eso también depende de la personalidad de cada uno. Sí, pero todos no tenemos el mismo día y que te venga uno... Pero por ejemplo, Irene, una persona que tiene más paciencia, tiene más tranquilidad y se pone menos nerviosa. Otro enseguida, a lo mejor estamos deseando que esa persona salga por la puerta porque no aguantan más. Lorena, qué mirada pícara. ¿Quién es la que salta antes? No, todas tenemos paciencia, sé que al fin y al cabo hay que aguantar, ¿no? Yo creo que siempre hay que, como dice Victoria, respirar y ya está. ¿Y entre vosotras, quién es la que más apacigua las cosas? Ya cara al público, ¿quién es la que más dice, respiremos? No, todas en general. Sí, al final es que eso, en todas las profesiones, ¿no? Pero quizás en esta profesión pues muchas veces pues tienes que aprender a que aunque no estés de acuerdo, bueno,
nosotras concretamente no somos de las del cliente siempre tiene razón, sino si el cliente no tiene razón se lo dice y lo explica de la mejor forma posible, claro, pero básicamente porque esa no razón te puede llevar a un error en lo que estés haciendo, en el procedimiento, y hay que saber en cada momento qué es lo más adecuado. Y si aún así no sigue estando de acuerdo, pues bueno, advertirle de que no estamos conformes, pero si es esa la decisión que ha tomado, bajo su responsabilidad. Se le dice de la mejor forma posible y ya está. ¿Os ha pasado precisamente eso? Alguien que vaya diciendo esto es así, 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 y claro, tener que decirle, perdona, tú pensarás todo lo que quieras, pero legalmente no? Claro, claro, por supuesto. ¿Y cómo lo toman? Pues unas veces bien, otras veces mal, y si se toma mal es como digo, nosotros cuando vamos a, por ejemplo, nos pasa mucho si quieres llegar a un acuerdo y dices, bueno, yo esto veo un acuerdo que es bueno, pero a lo mejor está empeñado en que no quiere aceptarlo. Bueno, pues es bajo su responsabilidad. Que sepan que nosotros no estamos conformes, que nosotros nuestra opinión profesional es esta, pero yo tampoco puedo obligar a nadie a tomar una decisión. Cuando llegan a arreglo unos abogados, ¿a quién beneficia más? Por ejemplo, estás diciendo, tú le aconsejas a tu cliente que llegue a un arreglo en un accidente y el coche vale 50.000 euros la avería y tú le dices, mira, más de 20.000 no te van a dar, no seas con eso. ¿A quién beneficia más? ¿A ti, que le estás diciendo lo que tú de verdad crees, o al cliente que está diciendo, en vez de 50.000, que yo quiero luchar? A ver, normalmente si nosotros recomendamos que acepten un acuerdo es porque lo vemos más aconsejable para el cliente. Evidentemente nosotros valoramos las posibilidades y si en ese caso, por ejemplo, que comentan, vemos que llevar a un procedimiento judicial puede ser más costoso, como decir, más caro el pan que santo, ¿no? Pues te decimos, bueno, yo lo aceptaría porque primero cuando salga el procedimiento y vayas a cobrar, a lo mejor han pasado 3 años más y a lo mejor esa persona lo necesita ya, o tenemos la posibilidad de poner, que por ejemplo, que pierdas en costas. Y entonces vas a pagarme a mí y al otro abogado. Entonces nosotras siempre solemos ser muy sinceras con eso, es decir, si estamos conformes y creemos que va a ser más caro, no por nosotras ganar más, te vamos a recomendar seguir para adelante, porque muchas veces, claro, si nosotras no llegamos al acuerdo y seguimos para adelante con los trámites judiciales, vamos a ganar más, pero es que esa no es la cuestión, es que a lo mejor el cliente va a ganar menos, y al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa es que ese cliente salga del despacho contento y sabiendo que ha tenido la mejor solución posible. Yo siempre he oído que para un abogado es mejor un buen trato que un mal juicio. ¿Eso es verdad o es un tópico? Pero ya no por nosotros, sino por lo que comento, por el cliente. No porque sea bueno para nosotros, sino porque cuando ponemos una demanda, nosotros nunca podemos garantizar, nunca. Aunque lo veamos muy claro y aunque haya el 99% de sentencias que te están dando la razón, ese día podemos dar con un juez en el que entienda que no está conforme contigo y que te dicte una sentencia negativa y además con costas. Es como le digo yo al cliente que nos hemos ido para adelante porque yo se lo he recomendado y además hemos perdido en costas, ya no me tienes que pagar a mí y al abogado contrario, procurador, etcétera, que eso es lo que se llama costas. Entonces, eso es por lo que decimos que más vale un mal acuerdo, ¿no? Pero bueno, depende del acuerdo. O sea, si yo veo que el cliente puede obtener 50.000 y solo me dan 10 y que al menos de la otra forma podría obtener más, pues sí, vamos. Pero si han puesto de 50, me ofrecen 40, pues a lo mejor digo, bueno, pues aceptarlo porque esos 10 se te van a ir en el camino. Me ha venido a la cabeza un tema que está ahora muy de moda, que es las sucesiones. ¿Qué pasa aquí en Murcia? Porque están unos diciendo que se ha puesto 0, otros dicen que se cobra. ¿Realmente en Murcia el impuesto de sucesiones o de herencias, que es como lo conoce la gente, se cobra? Prácticamente entre familiares directos, es decir, por ejemplo, una herencia de un padre o una madre, se paga muy poquito, se ha reducido. Es decir, se paga. No, pero apenas, por decirte un ejemplo, a lo mejor pagan 27 euros, es una cantidad irrisoria de impuestos, es muy poquito entre familiares directos. Otra cosa es lo que puedas pagar de plusvalía. Por ejemplo, yo recibo una herencia y ya no es solo el tema del impuesto, sino es que eso sí se ha rebajado, pero es que a lo mejor en la liquidación de la vivienda que estoy recibiendo tengo que pagar un plusvalía, que esto se paga también cuando se vende una casa, pero tengo que pagar un plusvalía, no sé, de 3.000 euros, y a lo mejor si la casa es antigua y encima hay que reformarla no me interesa.
¿Qué se hace? Pues bueno, pues nosotros siempre recomendamos, los abogados, acepta beneficio de inventario si no está conforme, no cree, sabe si es la persona a la que está recibiendo la herencia va a tener muchas deudas y después va a ser más deudas que beneficios, ¿no? O renuncia a la herencia si consideras que no es... ¿Quién lleva el tema de herencias? Bueno, a ver, en temas... ¿O ese no tocáis a menos que sea algo...? Sí, llevamos. Tanto Victoria como yo hemos llevado también temas de herencia. ¿Es muy diferente llevar el tema de herencias o alquileres? Por ejemplo, hay gente que viene aquí de fuera. Es de Madrid. Las normas de Madrid se ejecutan en un alquiler o se hacen las de aquí. ¿Cómo es eso? Porque yo muchas veces leo la letra pequeña. En caso de problemas se ejecuta en el juzgado donde vive el dueño. Bueno, ese es el foro de competencia. Es decir, a ver, la legislación establece que el lugar competente para resolver de conflictos va a ser, pues, por ejemplo, en derecho penal es el lugar de los hechos o el lugar de la víctima en casos de violencia de género. Pero en temas civiles, pues, por ejemplo, en un tema de arrendamientos urbanos, el lugar donde esté la finca, donde esté la casa. Pero es que también hay pactos de competencia, es decir, yo puedo hacer un contrato y decir que ambas partes que firman el contrato renuncian a su foro de competencia y deciden que los juzgados competentes sean los tribunales de Alicante. Eso es perfectamente válido. Entonces, eso es porque hay una renuncia expresa al juzgado que me pertenece. Entonces me voy a que esté competente otro juzgado, otro sitio. Normalmente en el caso de arrendamientos, si no se pacta otra cosa, es el lugar donde esté la vivienda. Sí. ¿Hay alguna pregunta que se os queda en estos temas? ¿Algo que digas, me gustaría tocarlo? No sé, hay otros días. Sí, pero ahora para que sepan que también lo vais a tocar. Yo he sacado el tema de herencias, que no estaba en el Estado. Pues bueno, extranjería llama muchísimo, de hecho San Javier nos conoce mucha gente como las abogadas de extranjería, ¿no? ¿Qué significa eso? De extranjería, de residencias, de nacionalidades, por ejemplo una residencia por asilo. Bueno, tratamos muchísimo de estos temas también en el despacho y algún día podemos también hablar sobre ello porque además, bueno, con la nueva legislación que en 2015 entró en vigor, como ya no se presentan en el registro, que era el registro que mandaba las solicitudes de nacionalidad a Madrid, pues somos nosotros los que directamente estamos gestionándolo y bueno, llevamos más de 100 nacionalidades presentadas y hasta la fecha concedidas. Bien. 100 nacionalidades. Sí, digo así, a grosso modo, a lo mejor más, que yo creo que me quedo corta. ¿Qué idiomas sabéis? No. Porque 100 nacionalidades no hablamos todos inglés y español. No, me refiero de solicitud de nacionalidad española. Sí, pero tendrás que leer papeles, Bueno, nosotros cuando nos traen documentos extranjeros, pues vemos según el idioma que sea, tenemos ya de referencia en cada idioma. Bueno, Victoria es la que se conoce ya a todos los traductores de toda España, traductores jurados, y les llamo para que nos hagan las traducciones. Entonces, bueno, esto es un trámite que solicitamos muy a menudo, no todos los días solicitamos una nacionalidad. ¿Qué diferencia hay de unos países a otros? Porque has dicho acogida y después lo otro, ¿cómo has dicho? Sí, de asilo. Asilo. ¿Qué diferencias hay? Porque yo pensé que era todo lo mismo. Bueno, pues ya otro día hablamos también del tema de, porque para un poco diferenciar los tipos de residencia. Es que, por ejemplo, si una persona quiere venir a España a residir y tiene un familiar directo, como puede ser su cónyuge que tiene nacionalidad española, pues el trámite es diferente, se puede hacer como familiar comunitario. Entonces el trámite se suele hacer cuando ya la persona está aquí. Sin embargo, si la persona, el familiar con el que vienes no tiene nacionalidad, tiene residencia pero no tiene nacionalidad española, entonces haríamos una reagrupación familiar. El tema del asilo es distinto, no es una residencia porque vengas con otra persona, sino porque determinadas circunstancias humanitarias pues permiten que esa persona pueda solicitar para residir en España por circunstancias especiales. Hablaremos de ello porque ahí sí tengo yo esa especie de cuña para estar dando... Sobre todo eso sabemos mucho. Sí. Vale, me habéis dicho que hoy hemos tratado alquileres, hemos tratado los bancos y hemos tratado minusvalías. ¿Qué era lo otro que queríais tratar? Esas cosas raras que se
se suele como anécdotas, como... Bueno, también en otro caso, bueno, traeremos anécdotas que comentamos en relación que un poco en cuanto al tema del alquiler, como decíamos, hay veces que dicen, bueno, es que tengo un ocupa en mi casa, y entonces cuando empiezas a ver, bueno, pues entonces tenemos que presentar una denuncia por usurpación de vivienda, y cuando me traen el contrato de alquiler con la vivienda digo, no, es que esto no es un ocupa, es una persona que está en su casa con alquiler, pero que no paga. Claro, entonces es distinta la vía. Entonces lo que nos tenemos que solicitar es un procedimiento civil con una demanda de desahucio y en su caso de reclamación de cantidades también. Entonces es lo que un poco decíamos, de que me dice, tengo un ocupa en mi casa, usted no tiene un ocupa, tiene un inquilino que no paga, ¿no? Un inquilino moroso. ¿Hace mucho daño las redes sociales a la abogacía? Uy, muchísimo, muchísimo. Sí, porque sobre todo también a veces para el desprestigio de la profesión o por bulos, por una parte por bulos, por otra parte porque hay veces que dices que yo he leído, pero bueno, es que lo que un poco decíamos antes de lo del agua, la luz, es que bueno, hay que ver el caso, yo no sé si la tienes puesta a tu nombre, entonces cuando a veces te forman, no es que yo he leído, bueno, pero a lo mejor en su caso no aplica, bueno, y en el caso por ejemplo de Victoria que ha estado comentando de... Esto se puede equiparar a la medicina. Cuando te duele algo, tú miras en internet. Sí. Y al final todo el mundo piensa que se está muriendo. Pues con esto pasa lo mismo. Te pasa algo y lo miras en internet. ¿Qué pasa? Que cada caso es distinto. Tienes que estudiarlo todo. Eso nos perjudica a la hora de tener que, encima de... Perjudica a todos. Sí, pero me refiero a vosotras. Por ejemplo, viene una persona con la idea clara de que he visto en internet esto y claro, que perjudica. Tienes que encima estudiar el caso de internet falso para darle la vuelta. Es como... Claro, perjudica porque además es que, vamos a ver, si tú lo sabes, hazlo, a ver cómo te sale la cosa. ¿Qué pasa? Que tú no puedes luego llevar a cabo una acción que porque esa persona la quiera, sabes que le va a perjudicar. Entonces, que llevo a cabo esa acción que tú dices que es así porque la has visto en internet, en un foro, pero luego vas a ir perdiendo. O llevo a cabo lo que nosotros creemos que es lo legal y vas a salir beneficiado. O sea, es que al fin y al cabo la gente se perjudica a ella misma. Y eso de la ley legal y la ley moral hace mucho daño. Eso de, es que yo creía y... Claro, por ejemplo, lo voy a poner en el caso que habla de las incapacidades. Es que yo me han dado la alta y yo no estoy para trabajar. Vale, pero te han dado la alta. O sea, quiero decir, sí, yo te la voy a recurrir, pero a ti te han dado la alta, tú no estarás bien, pero te han dado la alta y legalmente tienes que incorporarte a trabajar. Yo te la voy a recurrir, pero... Y si no vas, pues te lo pueden tomar como un día de vacaciones o pueden considerar como causa injustificada. Eso de, para los despidos, las 3 faltas graves que había hace muchos años, ¿sigue existiendo para despedir a alguien? ¿O eso ya se ha quitado? No, o sea, no hay muchos cambios en materia laboral para despidos, por así decirlo. Digamos que en realidad te pueden despedir por cualquier cosa. La excusa perfecta. Lo que pasa es que depende si es con 3 faltas graves. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba. Es que tú piensas que luego no tenías derecho a la indemnización. A eso me refiero. Si es un despido objetivo, si es un despido disciplinario, perdón, tú no tienes derecho a indemnización. Tú te has peleado con una compañera de trabajo, te has tirado los pelos, no sé, ha pasado algo, tú no tienes derecho a indemnización. Y si has estado 10 años trabajando, a ti no te van a indemnizar. No hace falta nada más. ¿El qué? Según el convenio laboral. Sí, pero una pelea es una causa justificada para decir directamente a la calle. Una causa de despido disciplinario. No sabía. Con todas las peleas que hay en los bares, fíjate. Una causa de despido disciplinario. ¿Queréis decir algo más? ¿Cómo se dice en un juicio? Cuando termina. Una cosa. Yo quería comentar por si alguien que nos escuche y quiera hacernos preguntas sobre algún tema, pues lo puede poner y nosotras ir contestando, ¿no? Sí, por eso he comentado. Sí, este es el primer programa. Ya había una pregunta sobre las ocupaciones, pero lo vamos a dejar que os escuchen para que la gente pueda preguntar y sabiendo que es en directo, poder hacer las preguntas. Porque en la página web tenemos un chat que pueden preguntar directamente. Lo que pasa es que hoy no va ni el ordenador, ni queréis que esto saliese. Que las vayan poniendo y las vamos sacando. Tú lo que quieres es estudiarlo. No, pero que en realidad tú no tienes una salida para todo en cualquier momento. Bueno. ¿Y yo qué quiero pillaros?
No, pero eso está feo. Es que es la radio en directo. Pero eso está feo. No, porque así sí. Pero sí se pueden acotar un poco los temas. Lo digo sobre todo extremadamente porque si nos viene una pregunta de un tema de otro e intentamos resolver en media hora todas, se van a terminar haciendo un lío. Entonces que nos hagan las preguntas y acotar los temas. Claro. Sí, a lo que hablamos Lorena y yo la primera vez, es decir, Claro. cosas que sean sencillas, Sí, se por puede hablar, responder, o mejor dicho, hablar de Porque ello. meter en media hora hablar de arrendamientos urbanos, de bancos y de capacidades ya es complejo. Si metemos más materias, aquí vamos a hacerles a todos un lío tremendo. ¿Cuánto tiempo has dicho? Una hora. Una hora. ¿Se os ha hecho corto, largo? Está grabando todavía, ¿eh? Ameno. Si tuvieses que decir el tiempo que has estado, te quedas con algo en el tintero diciendo, me hubiera gustado decir esto. Bueno, es que hablar de cada tema en profundidad es muy complejo. Nos podríamos, si yo tengo que explicar aquí la ley de arrendamientos urbanos, me puedo No, tirar no el puedes día tirar completo. temas, sino sobre ti. Hemos hablado de que sois guapas, sois mujeres, tenéis una experiencia. ¿Qué le dirías a la gente que tiene esos tópicos? Porque sigue existiendo. Bueno, sí que nosotros normalmente, salvo lo que hemos comentado de que puede ser por juventud, tal que deje de mostrar mal, la verdad es que tampoco es que tengamos muchos problemas, o sea, no va bien, no podemos quejarnos en ese sentido. Entonces. Yo creo que la juventud es un paso adelante, es lo que he comentado, la experiencia, Sí. La experiencia que tiene una persona de 50, 60 años, muchas veces esa experiencia no es real, es dejadez, es costumbrismo, es estar en una zona de confort que no quieren meterse en jaleos, mientras que vosotras ahora mismo estáis en plena ebullición, queréis saber todo, queréis estar en todos lados. Y creo que en ese sentido Lo intentamos, sois más luchadoras. por supuesto, y si nos preguntan algo y no lo sabemos, porque no tienes por qué saberlo todo, que a lo mejor, porque en esta profesión no todo lo pone la ley. Muchas veces en la jueces, según las sentencias que vayan saliendo y según lo que se vaya dictando en la jurisprudencia, pero siempre tratamos de estudiarlo, de ver el caso y antes de iniciar cualquier procedimiento, de ver las posibilidades que más le beneficien a nuestro cliente. En ese sentido siempre intentamos hacer lo mejor posible para que tenga la mayor seguridad, exactamente, la mayor seguridad posible. ¿Sabéis yo lo que me has echado de menos? Saber dónde poder contactaros. Claro, porque estamos aquí en la pecera en Cotalenla, pero os están Pues escuchando muy y la cerquita. gente a ver dónde estáis. Estamos muy localizar? cerquita en el polígono de los Urreas de San Javier, en el edificio El Maestro. Estamos en un edificio blanco y azul que hay muy cerquita de, eso, en el polígono, en calle San Luis, 46, primero A. ¿Algún correo electrónico, alguna forma de contacto? Sí, Instagram, Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos página web, tenemos LinkedIn, Twitter y de todo. Así. Si nos busquéis como Abogados Pérez Ortiz, saldrá nuestros enlaces a nuestra página web, que es así, www.abogados.perezortiz.com, y desde ahí está nuestro correo electrónico, que es info, el genérico, es info@abogadosperezortiz.com. Y ahí también aparece, tenemos un blog en el que vamos publicando novedades, actualidades. Muchas veces nos hacen preguntas los clientes y nos surge, pues vamos a explicar al respecto, porque a veces nos surge la misma pregunta 50 veces y queremos aclararlo, y vamos actualizando con frecuencia nuestro Facebook, en nuestro blog de la web. Pues muchas gracias a las tres. Gracias. Espero que... ¿Cuándo va a ser el programa siguiente? Pues cuando busquemos un hueco, no sé. La agenda. Tenéis que decidirlo para que la gente lo digamos, anunciarlo y así sobre ello. Claro. Aunque sea más corto, pero que sea semanal y así la gente tiene esa opción. Lo intentamos siempre, por eso también en esta hora que podamos venir y resolver las dudas que necesiten. Pues a las tres muchísimas Encantada. gracias. Gracias.